Bienvenidos a un nuevo programa El Juez Te Escucha. Esta mañana analizaremos un tema muy importante en nuestro país, Perú, que cuenta con una población de 30.900.000 habitantes, conforme al informe emitido por INEI. Tenemos la solución que se trata de brindar por el Poder Judicial ante la impartición de justicia. Se analiza diferentes temas en los cuales radica la sobrepoblación de procesos, fundamentalmente en el ámbito penal, que no pueden ser juzgados o dadas una sentencia dentro del marco normativo. Y ello obedece a que la población a través de diferentes medios de comunicación expresan su descontento con nuestra institución. Pero se señala la falta de operadores jurisdiccionales, fiscales, Policía Nacional, pero sin embargo, además de ello y la falta de tecnología, que también es muchas veces señalada, e infraestructura de estas instituciones, tenemos en la ley las herramientas dadas, sin embargo, ellas no son utilizadas porque las personas involucradas en el sistema de justicia, como es la defensa, a cargo de los abogados y además la población que desconoce sus derechos, en espacios como este, nosotros brindamos la información y cómo acceder a solucionar de manera pronta y eficaz un problema, es decir, delitos en los cuales no son de raigambre o digamos delitos graves, para poder obtener una respuesta eficaz e inmediata. Y de esta manera el Poder Judicial abocarse a los delitos más graves y brindar a ellos una investigación como corresponde, es decir, dejando estos procesos o delitos leves, solucionando en forma inmediata y dar una respuesta por los operadores jurisdiccionales, podríamos decir, más eficaz respecto a delitos graves. Tendremos como invitada esta mañana a una magistrada de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad, la doctora Alicia Villanueva Miranda, jueza titular del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, con quien conversaremos el tema respecto a principio de oportunidad y cuál es la forma, la manera y en qué casos pueden ser solicitadas por las partes. Esperamos que ustedes nos acompañen y analizaremos luego de unos breves comerciales. Bienvenidos a este segundo bloque. Tal como le anuncié en el bloque anterior, tenemos a nuestra invitada, la doctora Alicia Villanueva Miranda, jueza del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia y Libertad. Bienvenida, doctora, a este programa. Muchas gracias por haber concurrido a tratar un tema tan importante. Buenos días, doctora. Estoy encantada de estar acá en este programa a efectos de debatir o colaborar, ¿no?, con mi experiencia acerca de la aplicación del principio de oportunidad, que es el tema que tocaremos el día de hoy. Gracias, doctora. Doctora, quisiera expresar a los televidentes que nos dé una noción aproximadamente muy genérica tal vez. ¿Cuál es el principio de oportunidad según la norma procesal penal? Bien, el principio de oportunidad es un mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Está establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal y mediante ese mecanismo que se encuentra debidamente establecido para determinados delitos, no para todos, más que nada para delitos de escasa relevancia penal, que no afecten gravemente el interés público, para algunos delitos contra el patrimonio, ¿no?, en las cuales a la víctima lo que más le interesa es que se le repare el daño causado, que se le devuelva su patrimonio, ¿no? Entonces, ya no se transcurre por todas las diversas etapas de un proceso penal, sino que el principio de oportunidad que puede darse en etapa preliminar, en etapa de investigación o en etapa intermedia inclusive, culmina con el proceso, con el archivo, con el pago de una reparación civil, o sea, con reparar el daño ocasionado para diversos delitos. ¿Cuáles serían los delitos en los cuales las personas, a través de sus abogados, podrían pedir al Ministerio Público que inste este instituto jurídico?
Bien, los delitos son, por ejemplo, omisión de asistencia familiar, conducción de vehículo en estado de ebriedad, violación de la libertad de trabajo. También se puede dar en los delitos de acuerdo reparatorio, por ejemplo, hurto simple, estafa, apropiación ilícita. También está contemplado para los delitos de usurpación y delitos culposos, ¿no? Por ejemplo, lesiones culposas, homicidios culposos, en los cuales se aplican principios de oportunidad, acuerdo reparatorio, ¿no? Más que nada. Y además, estos delitos que usted nos está indicando son los que afectan, se podría decir, mínimamente, o sea, no hay una lesividad grave, en tal sentido que lo que le interesa al agraviado es el resarcimiento inmediato, ¿no? Porque tenemos procesos que a veces demoraban 1 o 2 años, se dice que justicia tardía no es justicia, ¿no? ¿Considera usted que existe, al menos en la Corte Superior de Justicia y Libertad, por parte del Ministerio Público, se está dando la posibilidad de ir en aumento la aplicación del principio, o es que se mantiene estático? Bueno, el índice de aplicación del principio de oportunidad en realidad es alto, ¿no? Más que nada, esto se da en los despachos de decisión temprana del Ministerio Público, que están abocados al conocimiento de delitos de escasa relevancia penal, como son omisión de asistencia familiar, conducción de vehículo en estado de ebriedad, como había reiterado, porque también se pueden dar en otros delitos que no necesariamente ven los despachos de decisión temprana, como son usurpaciones, estafas, que la gente pues repara el daño ocasionado y se culmina con un acuerdo reparatorio entre el agraviado y el imputado, ¿no? Obviamente con la aquiescencia del Ministerio Público. Pero más que nada, alta incidencia hay en los delitos de omisión de asistencia familiar, en lo cual, sí. ¿Cómo puede hacer un ciudadano y ante quién recurrir para solicitar la aplicación del principio de oportunidad? Bien, la persona que se encuentra investigada por un hecho de connotación delictuosa, es decir, un acto delictuoso, puede, a través de su abogado defensor, instar al fiscal durante la etapa preliminar, o sea, cuando se ha denunciado un delito. Obviamente el fiscal tiene, en primer lugar, que verificar si hay elementos de convicción que acrediten que hay la comisión de un delito y que se ha individualizado al autor. Luego de ello, si corrobora ello, puede el imputado instar la aplicación del principio de oportunidad, o el fiscal también puede promoverlo, ¿no? Citar a las partes para la aplicación del principio de oportunidad, y si ello se logra en la etapa preliminar, el fiscal se abstiene de ejercitar la acción penal. O sea, puede ser de oficio o de parte. O de parte, ¿no? Sí, doctora. Y respecto al acuerdo, si ambas partes se ponen de acuerdo respecto a la reparación civil, no habría ningún problema. Y en caso no llegan a un acuerdo ambas partes, ¿cómo se fijaría la reparación civil? ¿Quién fijaría la reparación civil? Bueno, si es en la etapa preliminar, cuando el Ministerio Público aún no ha formalizado la investigación preparatoria, la autonomía es del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público puede fijar la reparación civil en esa etapa. Si ya se formalizó la investigación preparatoria o se encuentra en etapa intermedia, es el juez de la investigación, porque la norma expresamente establece que si no llegara a un acuerdo o una reparación civil entre el imputado y el agraviado, el juez puede fijarla prudencialmente, ¿no? Así como un plazo razonable para que el imputado pueda cancelar la reparación civil. ¿Hay algún tiempo límite para la cancelación de la reparación civil? Bueno, el tiempo límite que establece la norma es 9 meses. ¿No? 9 meses es el tiempo límite para el pago de la reparación civil. Y durante ese tiempo, si no cumple, ¿cuál sería la posibilidad de ejercitar el agraviado su derecho? ¿De qué manera? Bien, si no cumple cuando se ha llevado a cabo el principio de oportunidad y se ha fijado un plazo, porque muchas veces el imputado cancela el íntegro de la reparación civil y se concluyó el proceso. Cuando hay un plazo y el imputado no ha cumplido con el plazo establecido para el pago de la reparación civil, el fiscal continúa con el proceso, es decir, formaliza investigación preparatoria si es que se ha dado en el proceso en la etapa preliminar. Si es que se ha dado en la etapa de investigación preparatoria, continúa con el proceso hasta que emita su requerimiento acusatorio, ¿no? Y si se ha dado el principio de oportunidad en la etapa intermedia, continúa con el auto de enjuiciamiento, es decir, con el control de acusación. Esas son las consecuencias del no cumplimiento. Analizaremos posteriormente en el próximo bloque el ámbito de lo que corresponde a las personas que se someten al principio de oportunidad y no cumplen.
cuáles son las alternativas que se concede con esta institución. Bien, acompáñenos para el siguiente bloque poder seguir analizando este tema tan importante. Para quienes nos sintonizan en ese momento, nos encontramos con la doctora Alicia Villanueva Miranda, jueza del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de la Libertad. Doctora, quisiera que nos explique, ¿existen condiciones para poder acceder al principio de oportunidad? Bueno, hay ciertas restricciones para acceder al principio de oportunidad que recientemente han sido incorporadas al Código Procesal Penal, porque anteriormente no se encontraban esas limitaciones. Por ejemplo, las limitaciones es que no sean reincidentes ni habituales. Otra limitación es que no se hayan acogido dentro de los 5 años anteriores por 2 veces consecutivas al principio de oportunidad. También está vedado para aquellos que incumplen el principio de oportunidad en que en ocasión anterior se han acogido, ¿no? Entonces ya no procede el principio de oportunidad. Básicamente esos son los reincidentes, los habituales, los que se han acogido a un criterio de oportunidad dentro de los 5 años anteriores, o 2 criterios de oportunidad cuando son de la misma naturaleza, de delitos de la misma naturaleza, por ejemplo, omisión de asistencia familiar, conducción de vehículo, que son en los que más se aplica, ¿no? El principio. Claro, o sea, quienes empeñaron su palabra, ofrecieron y no cumplieron. Y no cumplieron, claro, exactamente. Y de otro modo se podría decir también que en el tema del principio de oportunidad, ¿cómo viene avanzando Fiscalía? Por ejemplo, desde que solicita y el Poder Judicial realizar la audiencia, ¿en qué tiempo? Bien, mayormente el Ministerio Público en los casos de omisión de asistencia familiar siempre promueve la aplicación del principio de oportunidad en la etapa preliminar, ¿no? Y cuando lo han cumplido ya emiten su requerimiento acusatorio. Más que nada porque la mayor incidencia de principio de oportunidad se encuentra en los delitos de omisión de asistencia familiar. Prácticamente el 90% de principios de oportunidad son en los delitos de omisión de asistencia familiar. Y una vez que han emitido su requerimiento acusatorio, se corre traslado por 10 días, se fija fecha para audiencia y el imputado asiste con su abogado e se insta en ese instante también la aplicación del principio de oportunidad, o lo pide también dentro de los 10 días que se le ha corrido traslado, ¿no? Algunos pagan inmediatamente en ese acto de la etapa intermedia toda la reparación civil. ¿Y esto genera antecedentes? ¿Hay una pena? Bueno, no genera antecedentes penales, ¿no? Pero sí hay un registro en el cual ya se encuentra consignado que esta persona se acogió al principio de oportunidad, queda en el sistema para efectos de la limitación a que ha incorporado el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Y el acuerdo que se pacta o que queda establecido entre Fiscalía y el investigado, por ejemplo, el fiscal tendría la posibilidad, existe la posibilidad de que pueda agregar alguna regla de conducta o dar alguna pauta respecto al acuerdo. Sí, el Código Procesal Penal establece que sí existe la posibilidad de que se fijen reglas de conducta, ¿no? La regla de conducta que están establecidas en el artículo 57, pero en la práctica no se hace. La única regla que se pone es que si no cumple con el pago de la reparación civil en el plazo acordado, ese se deja sin efecto, ¿no? Esa es la única regla o apercibimiento que se impone cuando se aplican los principios de oportunidad. Pero el Código sí establece que se pueden imponer otras reglas de conducta, ¿no? No ausentarse del lugar de su domicilio, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, en la etapa de juzgamiento? Soy juez especializado, juez unipersonal, y en la práctica puedo ver que el 80% de procesos son procesos que no se podría decir que no son graves, delitos graves, y bien pudieron haberse culminado en las etapas anteriores a través del principio de oportunidad. Y esto, además del costo para el Estado, además de no dar una respuesta positiva inmediata al agraviado, existen una serie de argucias por la defensa. De pronto se podría convertir esto, consideramos, no está en el código, pero ser un poquito tal vez más agresivo, con normas
más puntuales en las cuales se obligue que en estos delitos, así como en el ámbito de civil había para poder acceder a las demandas, determinadas materias, ir a la conciliación. Acá también, acá es potestativo, pero bien podría haber alguna norma complementaria. ¿O usted qué opina? ¿Qué solución se podría dar para tratar de dar una cultura de paz, de conciliación a los abogados que puedan hacer ello? Una modificación, tal vez usted en la experiencia que tiene. Bien, yo considero que la defensa, los abogados defensores deberían orientar mejor a sus patrocinados acerca de lo más conveniente para concluir en un proceso penal, ¿no? En este caso, escoger la salida alternativa, que es el principio de oportunidad, porque lamentablemente hay abogados defensores que no cumplen con ese deber de informar debidamente a su patrocinado y que lo llevan hasta una condena, ¿no? Hasta una sentencia condenatoria, pudiendo muy bien someterse al principio de oportunidad. El otro problema es que a veces hay imputados a los cuales no es posible notificárseles debidamente, y solamente cuando ya son declarados contumaces y se les captura, algunos dicen recién conozco del proceso penal, ¿no? Entonces ese es otro problema que también tenemos en la Corte, la notificación. Las notificaciones también son otro de los grandes problemas de la Corte, que alargan o dilatan los procesos penales, ¿no? Pero el Código Procesal Penal establece que el fiscal prácticamente debe en la etapa preliminar citar para un principio de oportunidad, ¿no? Entonces dice citará. O sea, yo considero que es una norma no potestativa, no facultativa, sino imperativa, ¿no? Para el Ministerio Público durante la etapa preliminar. ¿No? Un impulso, ¿no? Entonces, considero que la norma está dada, ¿no? Y por otro lado, considero que en la etapa preliminar simplemente debe haber una ilustración por parte de la defensa y del Ministerio Público, que es lo más conveniente para el imputado, ¿no? A veces hay abogados que se oponen a que se culmine el proceso penal en forma inmediata, ¿no? Pero mayormente hay abogados que sí acceden. Últimamente sí he visto que se acogen al principio de oportunidad, ¿no? Al haberse emitido por parte del Ministerio Público una disposición referido al principio de oportunidad, o haber una resolución en todo caso del ente competente, ¿es posible que por esos mismos hechos se pueda nuevamente realizar una investigación o hay un carácter de una decisión firme? Claro, el principio de oportunidad cumplido debidamente por el imputado, la reparación civil, la consecuencia es que el proceso penal culmina y es ya una cosa decidida. La norma expresamente prohíbe que otro fiscal pueda volver a investigar sobre lo mismos hechos, ¿no? Ya sería una cosa decidida, ya hay una imposibilidad de volver a... Está como un, igual es el carácter como si fuera una sentencia. Claro, sin pronunciamiento de una condena. Tenemos nosotros acá el análisis según el Poder Judicial que brinda el Centro de Investigaciones referido al porcentaje de principio de oportunidad. Dice que en los últimos 3 años, a través de la creación de fiscalías de decisión temprana, ¿no? Se está impulsando, hay una forma más agresiva del Ministerio Público en la cual los fiscales están dando cumplimiento a esta norma, pero quisiéramos también sostener esta mañana que este instituto no es nuevo, hemos tenido ya anteriormente en el código anterior. Usted, en la experiencia que tiene respecto al código anterior, ¿ha tenido alguna oportunidad de tener en su despacho la solicitud de principio de oportunidad? Bueno, efectivamente en el código de 1991 también establecía en unas normas complementarias la aplicación del principio de oportunidad, pero en la práctica no se ha incoado. Recuerdo que cuando me encontraba laborando o encargada de un juzgado liquidador, del 4º juzgado liquidador, se incoó en una oportunidad el principio de oportunidad, pero no se llevó a buen término, ¿no? Se declaró improcedente. Pero solamente una vez se llevó o se incoó el principio de oportunidad, ¿no?
no había una cultura para la aplicación del principio de oportunidad en la práctica, pese a que estaba la norma establecida debidamente en el Código de 1991. O sea, en la práctica no hay casi nula la aplicación del principio de oportunidad. Más se ha dado en el nuevo Código. Por ejemplo, en el quehacer cotidiano, un juez aproximadamente tiene 12, 15 audiencias en el caso de juzgamiento. Y de esas 12 o 15, pueden ser unas 12 o 13 delitos leves y 3 más o menos delitos de gravedad. En el supuesto de que estos hubiesen quedado en etapa de fiscalía o una etapa culminada con principio de oportunidad, los jueces existentes, así no haya ya mayor número de magistrados, solamente con los existentes podrían dedicarse exclusivamente a 3 delitos que son de gravedad. Sin embargo, hay algo que tendríamos que hacer para la optimización del servicio, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tratamos a través de programas como difundir, los jueces también salen a las poblaciones, a grupos vecinales y también en las universidades, ¿no? Sin embargo, todavía no alcanzamos, se podría decir, el estándar requerido, ¿no? Respecto a ello, doctora, en su despacho, ¿con qué frecuencia, por ejemplo, usted tiene principio de oportunidad en una semana? Bien, los despachos de investigación preparatoria se ha organizado las audiencias por temas, ¿no? Por ejemplo, temáticas, agenda temática. Por ejemplo, el lunes tenemos aproximadamente cada juez de investigación preparatoria 18 audiencias de control de acusación y todas son de omisión de asistencia familiar y de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Solo ese tipo de audiencias. Aproximadamente se hacen de las 18 porque no concurren muchas veces o no se realizan por la no concurrencia del imputado o del abogado defensor, rara vez por inconcurrencia del fiscal que se le cruza con otra audiencia. Aproximadamente 7 o 8 audiencias se realizan, a veces se realizan más, pero 8 o 9 es el estándar, ¿no? Aproximado, de las cuales principios de oportunidad llegaríamos a unos 4, ¿no? A la semana. No hay mucho principio de oportunidad, porque a veces el imputado se encuentra no habido, no concurren, pero realmente a veces los defensores públicos instan la aplicación del principio de oportunidad porque no los conocen a los imputados. Dice, o sea, lo hacen en prevención con un escrito y si aparece el imputado justamente en la audiencia, dice, ven, ellos sí les informan para acogerse al principio de oportunidad. Y más o menos, control de acusación por delitos leves, ¿cuántos aproximadamente hay en la semana? En la semana tenemos aproximadamente unos 23. Ahí notamos la diferencia, que en delitos que tienen escasa lesividad, 23 controles de acusación que los abogados, el Ministerio Público llevan hasta esa audiencia y 4 principios de oportunidad, es decir, la quinta parte, y de los cuales, de esos controles de acusación, casi aproximadamente 20 van a ir a juzgamiento. 20 van a ir a Es decir, que si bien es cierto, hemos iniciado nosotros esta etapa, pero sin embargo no es suficiente. Seguiremos de esta manera, doctora, le agradecemos anticipadamente, queda usted comprometida para un nuevo programa y seguiremos nosotros desde esta trinchera, siempre llegando a la población y haciéndoles conocer a ustedes cuáles son las prerrogativas y los derechos que tienen, por una cultura de paz. Bien, con ustedes será hasta un nuevo programa. Les agradezco y hasta el próximo sábado.